ofreciendo otras posibilidades para repensar y para fortalecer lo que van aprendiendo aquí dentro. Entonces, la verdad que está muy bueno que estén entendiendo de que todo esto se ofrece para que puedan potenciar y enriquecer su propia formación, así que está sumamente bueno e interesante que estén todos presentes por elección de estar. Tuve la suerte de escuchar hace un momentito a Bruno y hay un montón de disparadores y yo sé que van a surgir un montón de cuestiones a debatir y que van a tener como esa ansiedad de querer poner su pensamiento aquí, así que lo vamos a exprimir todo lo que podamos a Bruno, preguntar todo lo que se les ocurra. Y la suerte, en todo caso, de que hayan quedado en este horario es que tenemos tiempo hasta las 10 de la noche. Hasta que... Claro, los organismos dijimos, bueno, muchas gracias. Unamos la directora. Bueno, ahora sí, te dejo. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Acabamos de dar la misma charla, así que muchas cosas van a ser repetidas, pero yo creo en la originalidad de los momentos y en que esto no es una exposición lineal, o sea que ustedes van a participar, por tanto va a ser totalmente distinta la charla, aunque esté ambientada en la educación sexual integral. Así que muchísimas gracias a la Unidad Académica Cabañero por la convocatoria y por todo el buen trato que me han dado y sobre todo por el espacio para empezar a repensar estas cosas que nunca están de más, absolutamente, como decía Ideler, y que la formación nunca agota problemáticas que son tan complejas. Entonces, hablamos de la Ley de Educación Sexual Integral, ¿sí? Y como ahora, el público es más homogéneo, o sea que la mayoría son estudiantes de psicopedagogía de distintos años, ¿verdad? Buenísimo. Porque antes fue un poco más heterogéneo, entonces yo por ahí, mi rama es más la docencia, entonces tengo como el sesgo de la docencia, pero también soy licenciado en psicología, entonces desde el lugar de la salud mental y también de la docencia y el trabajo con las niñeces, digamos, vamos a poder conectar, y yo considero que la experticia en estos temas no existe, digamos, no es, mi idea no es personalizarla y decir, bueno, yo les vengo a contar a ustedes, sino reconocer que la sexualidad es algo de nuestra cotidianidad y por tanto todos y todas tenemos nuestra experiencia en eso, nuestras vivencias, y eso significa un saber. Entonces poder valorar eso y un poco lo que trataba de transmitir con esta charla es empezar a apropiarnos de la ley y animarnos a trabajarla, a conocerla y a dejar de esperar que otra persona sea el que sabe de ESI o el que sabe de sexualidad o la que sabe de sexualidad para poder decir, bueno, nos incluye a nosotros, es nuestra responsabilidad también, entonces hay que conocerla, militarla, defenderla, ¿sí? Entonces, la propuesta principal era trabajar con los mitos sedimentados alrededor de la ley. Todos los mitos que nosotros escuchamos cuando se menciona la educación sexual integral. Estos son algunos de los mitos, ¿sí? Como él comentaba, si pueden ayudarme y aportar más, buenísimo, pero estos los habrán escuchado. Se enseña a cómo tener sexo y masturbarse, promueve la estimulación sexual temprana, adoctrina en la ideología de género, concepto que después vamos a problematizar, hace apología de la homosexualidad, que decíamos que este es como el que más derrapa, pero aparece, y el cuidado de la enseñanza corresponde exclusivamente a la familia, porque tampoco es las familias, es la familia, que es una familia súper tradicional. ¿Reconocen estos mitos? ¿Han escuchado esto? ¿Algún otro que puedan aportar o quieran aportar? Anímense, no hay problema porque no va a estar mal lo que digan. Ninguno no escuchar nada más. Cuando dicen vamos a trabajar eso, ¿qué es la educación sexual integral? O cuando prenden la tele y hay hablando de educación sexual integral o criticándola, ¿qué dicen? Y eso de que van a enseñar, más que nada que se reduce para pensar en el acto sexual, en la relación, en el acto, que se pueda como adelantar a los niños de manera sexual, nada más. No se piensan y tampoco se informan en lo que es en sí la ley. Exactamente, se tiende a reducir y a tergiversar. Sí, con mucho prejuicio. Absolutamente. Entonces, lo que planteábamos más temprano era, bueno, estos prejuicios surgen de la maldad, de la mala intención de las personas. No, generalmente, a veces sí, pero generalmente surgen de la desinformación, de los miedos, de las inseguridades, ¿sí? Y sobre todo porque se trabajan temas que históricamente fueron invisibilizados, fueron ocultados debajo de la alfombra, digamos. Entonces, ¿cómo combatir esto? Nosotros como futuros y futuras profesionales de la salud, docentes y demás, personas que van a trabajar con niños, niñas y adolescentes, ¿cómo poder combatir estos mitos que obstaculizan que la ley se pueda realmente generalizar y dar como se tiene que dar?
Bueno, lo principal es la información, ¿sí? Poder contar con la información, con argumentos, con definiciones, pero sobre todo, como decíamos, creer en la ley, adoptar la perspectiva de la ley. Porque, digamos, la transmisión de algo que uno no cree es muy dificultosa. Y como comentaba en la charla anterior, que era más para docentes, uno hay cosas que puede transmitir sin creerlas, como fórmulas o contenidos de conceptos, definiciones, no hay problema, pero algo que tiene que ver con un modo de ver el mundo y entender las relaciones humanas es medio dificultoso de transmitir, sino imposible de manera eficaz si uno no está embebido de la problemática y no cree en lo que está tratando de enseñar. Así que fundamental eso. Si querés pasamos video. Ustedes en cualquier momento me van a ir frenando, preguntando, o me dicen que no quedó algo claro, o me pareciera que tenés que mencionar alguna otra cosa. Pero me parece fundamental desglosar un poco lo que es el nombre de la ley, porque estarán de acuerdo conmigo que lo que más suele hacer ruido es cuando se nombra sexual o sexualidad. ¿Sí? Justamente, y no es casual, porque es un tema que históricamente ha sido relegado al orden privado, con suerte, si es que se hablaba de la familia de sexualidad, porque a veces ni siquiera. Entonces, lo que hay que decir es, bueno, cuando se habla de esta ley, ¿qué se entiende por educación? Que eso creo que es más o menos compartido, pero sobre todo, ¿qué se entiende por sexualidad y qué se entiende por integralidad? Ahí cito algo que es de la Convención de los Derechos del Niño, que tiene que ver que todo niño, niña y adolescente tiene derecho a decidir, participar y opinar en todos los asuntos que les involucran. ¿Sí? Entonces, ¿qué entendemos por sexualidad y qué entendemos por integralidad? Sexualidad lo vamos a trabajar un poco más adelante. Integralidad, decíamos, que no solamente que los contenidos sean transversales en la formación, o sea, que no se vea solamente un día de educación sexual integral o en una materia de educación sexual integral, sino que en todas las formaciones, en todos los niveles, con los contenidos específicos de cada nivel se vea, sino que también es integral porque hay una lectura del sujeto, de la sujeta que es integral también, que normalmente se dice biopsicosocial, pero que lo extendemos a ético, político, económico, cultural, nos cortaba hoy de ver. Entonces los atravesamientos son múltiples, nuestra realidad es múltiple y somos seres complejos y complejas. Entonces, en ese sentido, todo lo que sea reducir nos está invisibilizando gran parte de lo que somos o de lo que influye en lo que somos. Si querés pasamos. Entonces, te agrego también que quizá no, que esto decías de la complejidad del ser humano, ¿no? De que una ley es una ficción en el sentido de que lo que intenta es acomodar alguna cuestión de la realidad, ¿no? Justamente por esta complejidad, ¿sí? Por eso es importante dar cuenta de qué realidad quiere acomodar la ley y justamente es lo que vamos a tratar. Totalmente. Entonces, sexualidad, importante, cuando uno presenta educación sexual integral y aparece esta resistencia, ¿por qué? Bueno, sexualidad, no quiero que hablen de sexualidad, ¿qué es sexualidad? Van a hablar. Generalmente se homologa sexualidad a sexo genital, biológico y a sexo coital, digamos, o sea, una reproducción sexual ordinaria y al servicio de la reproducción, es como el prejuicio más paradigmático. Entonces lo que da miedo es eso, como veíamos en los mitos, que se enseña a tener relaciones sexuales, que se precipite en sexualidad, que se enseñe a examinar sus genitales y demás. Y lo que nosotros tendríamos que contestar, y nosotras, es que la definición de sexualidad que toma la ley o la que se ampara la ley es muchísimo más amplia y que incluye todos estos factores que anteriormente mencionamos, que no la voy a leer toda, después si quieren les paso el power, pero básicamente abarca el sexo, las identidades, papeles de género, erotismo, placer, intimidad, reproducción, orientación sexual, y esto de que factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, legales, históricos, religiosos y espirituales. Imagínense que amplia que es la sexualidad como para reducirla o permitir que sigamos dando el diálogo pensando que la sexualidad es solamente genital y coital. Esto tiene siglos, no lo de la OMS, pero desde la psicología, ustedes habrán visto Freud, me imagino, ven Freud, y lo primero que dice es esto: sexualidad no es genitalidad. Entonces, hace mucho tiempo que ya no se utilizan estas definiciones. ¿Qué sucede? Lo que decíamos un poco hoy, a veces nosotros damos por hecho algunos significados y no los ponemos en diálogo con otras personas que quizás no lo ven de esa manera, ¿sí? O no tuvieron acceso a pensar la sexualidad en este sentido amplio. Entonces es muy importante poder entender al otro, aportar y tratar de construir en conjunto. No sentir que la familia está opuesta a nosotros desde un principio, sino comprender que seguramente le están haciendo falta algunas palabras, algunos significantes que alivien esos vacíos que se terminan llenando con prejuicios, ¿sí? Entonces, fundamental eso, conocer muy bien la ley, conocer muy bien desde el título sus definiciones. Si querés continuar. Siguiendo, ¿no?, a Freud, ¿no? Quizá también uno de los mitos es que quizá lo que promueve la ley es pervertir, ¿no? Y
nos ubicamos en una definición de Freud de 1900 donde ya el niño lo considera como un perverso polimorfo, ¿no? Entonces decimos, bueno, desde 1900 se está pensando la sexualidad de alguna manera, un niño de una manera activo en relación al ambiente, y tenemos una ley del 2006 que todavía está teniendo resistencias en el 2019, ¿no? Para que tenga como una cuestión temporal-espacial de los conceptos o de lo que está pasando. Total, y que el mismo Freud introduce en 1905 ya una sexualidad infantil. En 1905, una sexualidad infantil que ya en ese momento le generó un montón de resistencia, pero ahora ya podríamos ir visibilizando y poniéndole otras palabras a lo que es la sexualidad. Entonces, combatiendo los mitos, que es muy importante saber las definiciones, saber explicar qué entendemos por educación sexual integral y conocer los ejes que atraviesan esta ley. La ley es muy sencilla, por lo tanto yo traje solamente un artículo que vamos a ver más adelante, pero la vamos a poder leer muy fácilmente porque por suerte está muy bien armada y los materiales que ofrece incluso también son muy buenos. Los ejes son reconocer la perspectiva de género, respetar la diversidad, valorar la afectividad, ejercer nuestros derechos y cuidar el cuerpo y la salud. Cuando uno empieza a poner más palabras sobre el título de la ley, empieza a aparecer cuestiones que uno quizás del prejuicio preliminarmente no consideraba que tenían que ver con la educación sexual integral. ¿Por qué? Porque muchas veces se dice, no, educación sexual integral también es aprender a tratar a la otra persona, es cuidar el cuerpo, es conocer nuestros derechos, es aprender salud sexual reproductiva. Y las personas dicen, no, yo pensé que solamente era genitales, sexo, embarazo, tener hijos y promiscuidad. Entonces, ya estoy poniendo palabras y poder hablar desde el argumento es fundamental para bajar las resistencias que se pueden llegar a aparecer en otros y también en uno mismo, porque no hay que contarse a uno o a una como una persona absolutamente deconstruida 100%, sino aceptar que estamos en ese proceso, algunos un poquito más, algunos otros un poquito menos, pero en el sentido de que fuimos educados con un montón de constructos que no se sacan de un día para el otro. Entonces, respetar, tolerar, acompañar y aportar información, no oponerse violentamente, ¿sí? Entonces, respecto de la perspectiva de género y la diversidad, hoy comentamos que después de sexualidad, cuando uno empieza a hablar y menciona perspectiva de género y diversidad, de nuevo suelen aparecer resistencias generalmente. Perspectiva de género se homologa a un concepto que mencionamos, es bastante confuso y totalmente erróneo y usado en un sentido únicamente peyorativo, que es la ideología de género. Ese concepto no tiene ningún rigor teórico, ¿sí? Entonces, básicamente, ¿cómo se contrasta eso? Bueno, diciendo, no, la ley habla de perspectiva de género. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de perspectiva de género? De un posicionamiento, una perspectiva, es un modo de leer el mundo todo, con todo lo que sucede dentro de él, en el cual la igualdad entre las personas y la calidad ciudadana, las cualidades ciudadanas no dependen ni de la genitalidad ni de la sexualidad. Básicamente, la perspectiva de género es eso. Es reconocer desde la empatía, desde el respeto, desde la indiferenciación en términos de derechos. Eso es perspectiva de género. Entonces, poder aportar desde este lugar también favorece a bajar las ansiedades que puede generar esto. Bueno, género. Aparece la palabra género y ya se disparan un montón de ideas erróneas, ideas construidas mediáticamente, pero que no por eso son débiles o no operan en la realidad. Operan con mucha fuerza, ¿sí? Porque esto lo escuchamos todos los días. Cuando se habla de respetar la diversidad, ahora lo vamos a desglosar un poco más, porque si bien incluye lo que es la diversidad de género y la diversidad sexual, no es la única diversidad que hay. De hecho, nos sitúa en el paradigma de la inclusión. Ustedes conocen un poco este cambio de lo que es integración a lo que es inclusión, lo han visto. Entonces, en el paradigma de la inclusión, el reconocimiento de la diversidad, justamente no se aboca solamente a un tipo de diversidad, sino que implica la diversidad específica que todos y cada uno y una tenemos. Entonces, también eso es muy importante, lo vamos a desarrollar un poquito más. Cuando hablamos de valorar la afectividad es muy importante, preguntarnos qué sentimos, qué deseamos, qué nos pasa, ¿sí? Qué nos gusta, qué no nos gusta, qué nos genera placer, qué no nos genera placer. Eso es fundamental. Y a veces uno no se hace esas preguntas naturalmente o no cree que están habilitadas. Entonces también aprender a conocerse y a conocer nuestros afectos y nuestras emociones es un aprendizaje fundamental. Yo comentaba que más allá de los recursos técnicos o pedagógicos, a mí me interesa más bien que empecemos a pensar recursos humanos, empáticos, vocacionales, en el sentido de, bueno, profesionales de la salud, trabajando con niños y niñas, con sus derechos, intentando que se garanticen. ¿Qué podemos enseñar? ¿Qué podemos aportar? Bueno, una escucha, un apuntalamiento, una devolución empática, un entendimiento. Esas competencias, digamos, no las vamos a encontrar
en la currícula exclusivamente, o en la currícula específica, sino que se van formando también en un sentido paralelo, pero son igual, o a mí me parecen mucho más importantes. Poder estar para un otro es fundamental. Entonces, enseñar, o a través de la ESI, poder favorecer que las personas valoren y conozcan sus afectos, valoren y conozcan su cuerpo, sus gustos y sus disgustos y demás, tiene efectos fundamentales en la constitución de esos niños y de esas niñas, no son pavadas. Muchas veces nos han enseñado que las emociones son pavadas, que los sentimientos son pavadas, que lo importante es aplicar los contenidos, o mostrar los contenidos, o medir algo. Si hablamos nosotros psicopedagogía o psicología, bueno, no, hay que medir algo en un momento dado, aplicar determinada técnica y ver qué pasa con los resultados. Bueno, pero hay muchos atravesamientos en esa persona que está haciendo en ese momento esa técnica o que está respondiendo. No. Uno no llega de la misma manera, no todos o no todas llegamos de la misma manera a determinados lugares. Entonces, esto, entender también la singularidad, poder respetar eso. Y cuidar el cuerpo y la salud, que esto es lo que generalmente más se conoce en la ESI o más se difunde, y está buenísimo, que es poder conocer los límites de mi cuerpo, condiciones biológicas, ponerle palabras también a ciertos sucesos, hoy no lo mencionamos, por ejemplo la menstruación, algo históricamente invisibilizado, ocultado, peyorativizado, demonizado, cuando es algo totalmente natural, ¿no? Pero y todavía sigue pasando, incluso algo de la vergüenza, o al contrario, la felicitación porque te has menstruado. Bueno, todas esas cuestiones es como empezar a aportar palabras donde vienen habiendo vacíos, ¿sí? Hacernos cargo de nuestro rol socializador, ya sea como psicopedagogas, o psicólogas, o docentes, o todos juntos, ¿sí? Pero de nuestro lugar de socialización. ¿Sí? Entonces, esta ley confluye con muchas otras leyes, en realidad diríamos con todas, pero me interesa establecer algunos nexos con algunas, como por ejemplo la de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes en los ámbitos que desarrollan sus relaciones interpersonales. Básicamente, ¿qué aportación puede hacer la ESI a la prevención y erradicación de la violencia de género? Y estamos hablando de una persona, de su constitución subjetiva, de cuando está aprendiendo la cuestión de los roles, de lo que son los afectos, de lo que es la empatía, de lo que es el respeto y de lo que es el consentimiento. Está recibiendo buena información y apuntalamiento y agentes socializadores que le están enseñando a ver a esa persona que está enfrente como un otro, como una otra. Igual, en teoría, si esto se hace bien, si hacemos las cosas medianamente bien, aprovechando esta ley, tendría como devenir que él o la adulto o adulta que emerja como ciudadano o ciudadana tenga un respeto por el otro, una forma de vincularse mucho más sana y mucho más equitativa, ¿sí? Porque también lo que favorece es la incorporación de la equidad y de la igualdad, ¿sí? Entonces, cuestionar las diferencias o los roles que son supuestamente para unas u otras personas y no para otras. ¿Sí? Digamos, lo que es para varón y lo que es para mujer. Hoy surgió un poco esto de, bueno, psicopedagogía, ¿cuántas mujeres hay? ¿Y cuántos varones? Y eso hay que generalizar. No es casual que psicopedagogía, o psicología también, como también hay maestras de grado, sean carreras que históricamente han sido destinadas a las mujeres. ¿Por qué? Porque se presupone en la mujer una capacidad de cuidado, un rol maternal, esto de, bueno, la segunda madre, ¿sí? Todas funciones que supuestamente generan o contribuyen a una división sexual del trabajo. Entonces hay trabajos que tácitamente son para varones y tácitamente son para mujeres, que de a poco va cambiando. Yo cuando empecé psicología, cuando empezamos era como, también, era uno o dos, cada un montón, que es más o menos lo que está pasando acá, pero es eso, y no es casual. Entonces hay que problematizar qué estamos transmitiendo, qué valores están circulando, qué imaginarios, qué representaciones favorecen a que en un supuesto discurso de libertad nos terminemos dando cuenta que nuestras decisiones, nuestras posibilidades están limitadas ya de partida por algo tan insignificante en términos ciudadanos como la genitalidad con la que nacemos o el género con el que nos percibimos. O sea, empezar a construir lo absurdo que tiene que ver o que resulta eso. Entonces, sin decir no hay ni una menos, absolutamente. Porque si uno, cuando se habla de prevención, hay distintos niveles, pero un nivel de prevención más primario que comenzar desde el nivel inicial no existe. Entonces es un abordaje integral que tendría como efectos a largo plazo la erradicación de la violencia en general, pero sobre todo de la violencia de género, que tiene que ver con desigualdades estructurales sustentadas absolutamente en lo cultural. ¿Sí? Seguimos.
Bueno, otra ley con la que articula es la ley de identidad de género. ¿Conocen ustedes, trabajan las leyes? ¿Están más o menos interiorizados? Buenísimo. Bueno, otra ley fundamental de ampliación de derechos y enmarcada en los derechos humanos. Yo solamente seleccioné el artículo 2, porque me parece fundamental, que es la definición que habla de que la identidad de género es tal como la percibe la persona. Y esto decimos, no hay tutía, digamos, me guste, no me guste, es la identidad de género, y cualquier ley que esté enmarcada, cualquier ley, pero sobre todo que esté enmarcada en los derechos humanos, y sobre todo en la Convención de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, hay que respetarlo a rajatabla, ¿sí? Y esto es fundamental y es importantísimo, porque respetar no es solamente, bueno, está bien, la conozco, sino la conozco, la trato de instrumental y brego porque se garantice. Hoy comentaba una compañera, señor del lugar, ya no está más la compañera, pero estamos, que comentaba un caso que ella, como docente en una escuela, fue la que posibilitó que un niño trans, que se autopercibía como niño, pero había sido socializado como niña, pueda sostener esa autopercepción en contraposición a ciertas resistencias de la familia, sobre todo de los abuelos, que les costaba un poco todavía aceptar esta transición, y lo cual había generado que esa niña, bueno, en realidad que esa niña haya vuelto hacia atrás, sobre todo el trabajo que estaba haciendo de autopercibirse. Y esto pasa mucho. Entonces, ¿qué es lo interesante de todo eso? Que muchas veces nosotros, en tanto profesionales, nosotros y nosotras, docentes, profesionales, como un otro importante, significativo para esos niños y esas niñas, somos la persona con la que pueden hablar. Porque en otros lugares o no pueden hablar o no están siendo oídos u oídas como están esperando serlo. Entonces es fundamental entender esa responsabilidad que tenemos y que van a tener, que ya tenemos en tanto adultos y adultas, y que van a tener en el sentido de ser profesionales y trabajar con niñeces. Entonces la identidad de género es fundamental. Si querés. Sí, no, iba a decir que todas las 26.000 están enmarcadas en la adecuación de la Constitución que acepte las normativas internacionales de la Convención de los Derechos del Niño, ¿no? Por eso todas las 26.000 van a hablar de derechos humanos, ¿no? Total. Y... No, muy importante lo que decís además, porque muchas veces las leyes nos generan resistencia. ¿Por qué? Por un montón de cuestiones, sí. Nos generan muchas resistencias y además el sistema legal, el sistema jurídico también nos genera mucha resistencia, muchas veces con razón. Yo no voy a decir, bueno, igual funciona todo perfecto. Pero sí son instrumentos muy importantes y nosotros como profesionales, porque muchas veces es esto. Lamentablemente se dan casos en los cuales vos tenés que accionar por sobre voluntades ajenas para que prevalezcan los derechos de ese niño o de esa niña. Y a través de las leyes que vamos a poder tener las herramientas. Entonces es una decisión política importante conocer las leyes. Algunos casos paradigmáticos enmarcados en la ley de identidad de género. Yo Nena, Yo Princesa, me imagino que los reconocerán. ¿Sí? Yo Nena, Yo Princesa. Lulú. ¿Alguien lo conoce? Gabriela Mancilla. ¿Alguien que nadie lo conoce? Bueno, fue la primera niña trans que en el marco de la ley hizo su cambio registral, ¿sí? O sea, su cambio de documento. Estaba en la definición, pero yo no la enfaticé. Nosotros y nosotras estamos obligados a reconocer a la otra persona y a nombrarla tal como se autopercibe y tal como pide que se le nombre. No hace falta, no tenemos ningún tipo de potestad de exigirle el documento, ni que se haga algún cambio o intervención quirúrgica, ni hormonal. Eso no hace falta, es opcional, ¿sí? Pero si una persona el día de mañana nos dice, no, yo quiero que me llames así, nosotros no somos nadie para decirle, no te llames así, ¿sí? Y hoy trabajamos sobre lo violento que es reconocer a otra persona en general, pero más aún en casos enmarcados en la ley de identidad de género, porque son personas que han tenido que hacer toda una travesía muy valiente de deshacerse, siendo generalmente muy pequeños o pequeñas, de una serie de imposiciones que muchos de nosotros ni en toda la vida nos atrevimos a deshacernos, como para decir, no, la verdad que yo soy esto, no soy esto otro. Y que vengamos nosotros a decirle, no, ¿sabes que no? Entonces eso es absolutamente violento y tenemos que estar muy, muy atentos y atentas a no hacerlo y a que no suceda también. Porque esto de, bueno, mirar para el costado, yo sé que hago las cosas bien, porque tampoco sería el paradigma que estamos proponiendo. Es animarnos a intervenir, sabiendo que estamos interviniendo no solo enmarcados en la ley, sino garantizando los derechos. ¿Sí? Y eso es fundamental. Y violento en tanto y en cuanto amenaza la identidad del otro. Imagínense una persona que le digas, no, vos no te llamás así. Imagínense, o sea, suena feo que te digan, no, vos no te llamás así, vos no sos tal persona porque tu nombre es este y este nombre es de varón o mujer. Imagínense lo fuerte que suena al decirlo, o sea, me sorprendí como el hecho de decirlo. Totalmente, totalmente. A veces no nos damos cuenta
y nos es inimaginable pensar lo que debe ser eso, por lo menos a mí que no soy una persona trans, soy cis, digamos. Entonces no me puedo ni imaginar y no puedo dimensionarme, ni siquiera me atrevo a hablar Es negar la existencia. Es negar la existencia, es una desaparición subjetiva absoluta. Vos no estás. Vos que me decís que sos eso, no estás, vos sos otra cosa. Bueno, imagínate. Y este es otro caso que pasó en Mar del Plata hace muy poco, que es el de Tito. Al contrario, hoy trabajamos también los estereotipos, como esta persona que nació supuestamente niño biológicamente, dice, no, yo no soy niño, soy princesa, soy una niña, y al revés, había nacido niña biológicamente, y dice, no, princesa no, caballero. Entonces es muy interesante, muy interesante. Y cuando digo biológicamente es porque hoy en día hay desarrollos de la biología que también cuestionan que sea binario el sexo. O sea que ya nos estamos complejizando a un nivel de decir, porque antes decíamos, no, está bien, trabajemos con lo social porque el género es construido socialmente. Hoy en día hay doctoras y doctores en biología que dicen, no, los sexos también son construidos, o la binariedad es construida, porque en realidad hay muchos tipos de genitalidades masculinas y muchos tipos de genitalidades femeninas. Pero eso es un tema mucho más complejo que si les interesa después seguimos conversando. Entonces, el caso es ese. Y lo que mencionábamos es re interesante, es la aceptación de los compañeros y compañeras fue inmediata. Pero buenísimo, Tito decía, vamos a jugar al fútbol. Ya está, sos Tito, bueno, listo, ok. Bárbaro. ¿Cuándo tenemos que aprender? ¿Dónde aparecen las resistencias en docentes? Padres y madres. Como lo repetimos de nuevo, desde la maldad, no, desde el desconocimiento, miedo, no saber cómo manejar, y también por el miedo que produce esto, de que hayan tantos mitos alrededor de la ley y se hable tan poco de la ley. Entonces por eso es importante nombrarla, habilitarla y nombrarla en su sentido real. O sea, decir, no, bueno, sí, la ley es esto, es una real. Dice esto y esto no lo dice. ¿Sí? Son interpretaciones que son subjetivas. Entonces, y además del estigma social, ¿no? Porque justamente esto ayuda a naturalizar ciertas cosas que haga que la sociedad, cuando surja una cuestión de este estilo, no enfoque toda la mirada ahí, cosa que se provoca un estigma a esa persona o tenga más dificultades a la hora de asumir una posición sexual, por ejemplo. Totalmente. Y así como vemos el lado negativo de lo malo que puede ser de reconocer, el efecto subjetivo, inmediato y totalmente aliviador de reconocer a otra persona. Porque otra persona diga, mira, la verdad que contra todo esto que supuestamente soy esto, y uno le diga, buenísimo. Es el efecto subjetivo que tiene eso de las infancias es totalmente aliviador. Entonces nuestro rol es fundamental, porque lo que faltaba mencionar acá es que estas personas, sobre todo los padres y las madres, cuando acompañaron esta transición, se encontraron con muchos profesionales. Psicólogos, psicólogas, psicopedagogos, psicopedagogas, trabajadores sociales y trabajadoras sociales, y muchas veces se patologizó esas infancias, desde nuestras disciplinas. Entonces, es importante manejar esta perspectiva de género y entender que respetar al otro es aliviar subjetivamente un sufrimiento de años muy profundo y que encima es en niños, o sea que la capacidad de dimensionarlo es mucho más compleja, porque es no entender por qué otras personas me están diciendo que yo no sé quién soy. Entonces, tenemos una responsabilidad tanto profesional y futuros profesionales, ya en cualquier momento van a ser colegas, así que quizá hoy también se discutía temprano, ¿no? De que quizá hay una discusión de distintas ramas teóricas en donde a qué edad uno puede asumir una determinada posición sexual. Por suerte hay ramas teóricas que lo que promulgan es la singularidad. Entonces, en cada sujeto particular veremos cuál es su capacidad para poder asumir una posición sexual, sea la edad que tenga, ¿sí? Totalmente. Y esto es re complejo, pero uno podría decir, las personas te dicen, pero decimos a alguien, ¿cómo puedes saber que no es nene y que es nena? ¿Y cómo puedes saber que es nene? ¿No? ¿Cómo puedes saberlo también? Simplemente está siguiendo lo que estamos diciendo que es. Pero ¿cómo podría? Si no puedes saber que algo no es, tampoco puedes saber qué es. Entonces, digamos, es como que en vez de encontrarnos en esos discursos, deconstruyamos en ese sentido. Es decir, ¿cómo puedes saber que no es nene y que es nena? Y de la misma forma que supuestamente nosotros supimos que éramos heterosexuales. Quizás no nos animamos a cuestionárnoslo, qué sé yo. Pero bueno, lo cierto es lo que estuvimos conversando. Seguimos, por favor. Bueno, respetar la diversidad, como decíamos, no es solo diversidad sexual. Hay otros tipos de diversidad. Por ejemplo, diversidad cultural. Y acá hay un caso paradigmático que les daba como vergüenza que sea en Necochea. Yo les dije, pasan en toda Argentina, ojalá pasaran nada más en Necochea. ¿Y lo conocieron? Sí. ¿Alguien quiere contarlo? Les prohibieron la entrada a dos chicos negras a cantar esto. Exactamente. Porque ¿Escucharon? no, el dueño no permitía que puedan. Sí,
Sí, esta figura tan rara del derecho de admisión que como que, bueno, yo te puedo discriminar casi sin tapujo porque soy dueño de algo. Es el derecho de admisión. Derecho de admisión y está todo registrado, o sea, las chicas lo firmaron, entonces quedó expuesto que el tipo lo que decía, mira, a mí me va a dar cariño, no pueden pasar personas, o sea, es una locura. Sobre todo, lo que comentábamos hoy es que Argentina es un país en el cual existe la diversidad cultural. Hay afrodescendencia, hay personas de piel negra, descendientes de otras culturas, o de la misma cultura argentina, que simplemente a nosotros parecemos menos argentinos que ellos, pero nosotros, o ciertos sectores hegemónicos, se aduce la capacidad de decirles que no. Hay como un caso muy famoso, a mí me pareció muy gráfico, es el programa de Intratables, no sé si lo vieron, que Santiago del Moro, divino, rubio, ojos claros, hermoso. Hay una señora y le dice, usted no es argentina, ¿usted de dónde es? Y ella dice, sí, yo soy argentina, ¿no? Bueno, eso es un ejemplo clarísimo. Y lo que ella le decía incluso es, ustedes se olvidaron de nosotros, que los argentinos somos así. ¿Sí? Entonces esos son casos de violencia cultural. ¿Qué se puede hacer? Alojar la diversidad. Como un ejemplo solamente del patito que nunca fue feo. Ustedes son jóvenes, creo que son, en general, la juventud es relativa, pero creo que son de mi edad. El patito feo, yo tengo 24 años, el patito feo no es tan... pero lo conocen. El patito feo era un patito discriminado por ser feo, pero ¿por qué era feo? Porque era negro. Entonces lo discriminaban porque era distinto y porque era negro. ¿Y qué hacía? Básicamente su familia lo abandonaba, no lo quería. Entonces decíamos, bueno, no solo desde lo explícito se ejerce la discriminación, también desde lo implícito, y decíamos que eso a veces guarda mayor peligrosidad porque es mucho más difícil de combatir. Porque cuando algo es explícito es muy crudo y a veces es mucho más violento, porque es te pego o esto, no te dejo pasar un lugar, pero cuando es implícito construye representaciones que después se tornan ideales y que vamos a perseguir toda la vida. Respecto de lo que es lindo, de lo que es feo, del cuerpo que es lindo tener, del cuerpo que no es lindo tener, de la sexualidad que está permitida y la que no está permitida, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si bien ustedes en general no estudian para la docencia, me imagino que a muchas o a muchos les interesará desempeñarse allí, o igualmente en el consultorio o en consulta muchas veces se trabajan con cuentitos o con historias o se pide que se armen relatos. Bueno, interesante tener en cuenta qué está detrás de lo que estamos pidiendo, ¿sí? En muchos aspectos, en este caso, bueno, ¿cuál es la posibilidad? Y hay recursos, como decíamos, la colección de antiprincesas, los canticuénticos, bueno, personas que a través de la creatividad han reconfigurado, deconstruido o armado cosas nuevas a partir de lo ya existente, entendiendo que no es inocuo y no es ingenuo el cuento que se les cuenta a las personas. Hay una ¿sí? frase que seguramente la escucharon, ¿no? Si el cuento del lobo siempre se cuenta del lado de Caperucita, el lobo siempre es malo, ¿no? Como Claro. que... Bueno, eso también, absolutamente. Y me contaba, el patito que nunca fue feo son patitos de muchos colores, que se dan cuenta que son distintos y distintas, pero que pueden divertirse porque a todos les gusta algo en común o pueden encontrar algo en común. Y básicamente la diversidad es eso, no es la pretensión de que todos somos iguales, que partimos de los mismos lugares, porque eso es mentira. Pero sí el entender que esa diversidad no hay que temerla y no es peligrosa, ¿sí? Sino que justamente hay que trabajar con la diversidad y asumirla y no invisibilizar. Entonces, amigos, si yo muestro cuentitos o imágenes o fotos o lo que sea, y son todas personas blancas, o parejas heterosexuales, o personas sonrientes, bueno, estoy recortando un montón de posibilidades en las cuales También existen personas. pensaba quizá en los futuros instrumentos que ustedes tengan como psicopedagogas el día de mañana. O sea, el muñeco o la muñeca que usen para interactuar con ese niño o niña está hablando también. Entonces, quizá, bueno, ahora vienen muñecos sin género, vienen un montón de cuestiones que están muy buenas. Quizá muñecos desnudos que vos los podés ir configurando como el nene de C, que no tiene ya la figura puesta de una, ¿no? Que está muy Está bueno eso. Si son como unos juguetes tejidos, tipo crochet o algo así. Amigurumi. Y son hermosos y para trabajar siempre quedo bien, con niños y niñas. La perspectiva de género es fundamental, así que ya se los pueden ir comprando. Yo no revendo igual, pero bueno. Entonces vos le podés poner el pelo, sacar el pelo, poner el gorro, sacar el gorro, poner el nombre que quiera y está buenísimo para trabajar. Si querés pasamos. A veces me se vuelve muy rápido, si no se entiende nada. Lo que pasa es que a veces es muy difícil. A mí, una amiga mía fue a comprarle ropa al nene, es un varoncito, pero él quería un pantalón de color violeta. Pero es de nena, me decía la nena. Bueno, pero yo lo quiero igual, porque, bueno, metéselo al nene. Y es muy difícil que entren en todos nosotros, me incluyo, porque a veces uno se encuentra en cosas como diciendo, ay, pero sí, tenés razón, y después cae en cuenta. Es muy difícil.
entrar en todos y explicarle a todos. Es que el primer paso es primero asumir que nosotros y nosotras fuimos socializadas de este modelo que está de la tratando misma forma, es verdad. Incluso los que somos más jóvenes, igual esa socialización estuvo. Entonces no creernos, como decía, nuestro punto de partida es educar al resto. No es así. Y a Eso veces es te una faltan herramientas, hipocresía. porque, por ejemplo, cuando pasan esas cosas que te comentan, por ejemplo, eso, eso de que el nene tiene 5 años, ¿cómo sabe que es nena? Y yo decía, pero no me tenía herramientas, no sabía cómo decirle, pero bueno, pero él se siente de otra forma y por ahí está buenísima las charlas porque te da herramientas para en ese momento decir, bueno, si es nena, si es nene o es nena, a ver quiere. Y hay tiempo para descubrirlo, digamos, porque también hay todo un tema en el cual generalmente en personas muy jóvenes no se empieza a hormonizar ni se opera. Entonces quizás lo que se hace es el cambio de nombre, de vestimenta y demás. Y después se muestra la posibilidad de cambiar porque somos personas que cambian con el tiempo. No todos vivimos nuestra sexualidad de la misma manera a lo largo del tiempo. En algunos se va flexibilizando, en otros se va constituyendo más hacia un punto u otro. Es una hipocresía y es una ilusión falsa creer que, bueno, vos ya estás, sos esto y siempre vas a hacer esto. Es como sustancia, esencializar las cosas. Pero como decís vos, a veces no tenemos herramientas, pero muchas otras veces las tenemos y no nos animamos a utilizarlas. Porque la mejor herramienta que hay es escuchar al niño o a la niña. Esto de, bueno, ¿y por qué no puse violeta? No, porque pero yo quiero usar violeta. Y ella te está diciendo un montón de cosas. Te está diciendo, pero un montón de cosas. Entonces animarnos a escuchar y no subestimar y apoyar. Apoyar y acompañar, eso es fundamental. Después, si nos equivocamos en conjunto, pero sin haber desoído a esa persona que está reclamando algo que todavía no puede hacerlo sola o solo. Entonces eso ya es un saber fundamental, la empatía. Por eso decía, estas competencias sociales, emocionales, es un saber muy importante y hay que reivindicarlo. Otro tipo de diversidad es la diversidad funcional, muchas veces queda invisibilizada. Personas con discapacidades distintas, ¿sí? Que a nosotros en nuestras ramas es muy importante. No sé si hay gente ya trabajando, o si trabajan con educación especial, o tienen alguna experiencia, o conocen algún caso, quieren comentar algo, y comentaron algunos casos que se dan en la educación especial. ¿Alguien? ¿O han escuchado algo? Bueno, una de las cosas que mencionaba es esto, bueno, la sexualidad y la discapacidad. Si la sexualidad está históricamente invisibilizada, la discapacidad, olvídate. Porque son cuerpos a los que no parece que no fuera ilícito sentir placer, gozar, sentirse, relacionarse. Son cuerpos que casi están limitados a sobrevivir y hacer las cosas lo mejor posible. Como que tenemos una subestimación muy profunda en general como sociedad. Entonces la reivindicación de que las personas con discapacidad o diversidad funcional, que además hay varias, no necesariamente tiene que ser corporal, pero bueno, por ejemplo corporal, tienen el absoluto derecho de gozar su sexualidad y de vivir su sexualidad y demás, y con sus especificidades, no recibiendo una educación que está pensada para personas con otras funcionalidades o con otra accesibilidad, sino específico. Eso es muy importante también, sobre todo porque muchas veces tenemos este sesgo que aparecía hoy, que es de subestimar desde la familia y también como profesionales. Bueno, tampoco qué le vamos a pedir, ¿sí? Esa frase aparece muchísimo, ¿qué le podemos pedir si bueno, tiene este diagnóstico? Bueno, y eso cuando nos creemos el diagnóstico como la limitación profunda de la persona, y ahí ya estamos terminando de sentenciar. Ahí sí estamos esencializando porque sos esto, ¿sí? Ya desde el modo de nombrar, lo simbólico, la forma de usar las palabras y demás, construye realidad, no es ingenuo. Por eso cuando se cuestiona el lenguaje y demás, no es una pavada, es algo que tiene efectos. Porque el lenguaje nos limita o nos posibilita. Entonces cuando alguien dice, vos sos discapacitado, vos sos autista, o vos sos, ¿entendés? No sos Juan, no sos Tito, ni sos Lulú, sos discapacitado. Tu nombre me lo contás después, porque yo ya sé todo lo que vos sos antes que se muestre una, no me interesa. Porque todos los que son como vos son iguales. Bueno, eso, mental, no es tan explícito, pero mentalmente son cuestiones que se figuran. Entonces, de construir también la discapacidad, empoderar y entender que tienen el mismo derecho que otros niños y otras niñas a vivir la sexualidad y todas las otras dimensiones de la vida, ¿sí? Y tratar de contribuir al autovalimiento y no a sostener y a contribuir a que esa identidad se constituya como alguien que no puede y que depende, ¿sí? Bueno, eso es fundamental. Sí, quizás un tema interesante para continuarlo en este ciclo, por ejemplo, de charlas, que hablemos de discapacidad, ¿no? de despatologización de la infancia, ¿no? También me parece sumamente importante. Disculpen el trabajo de lengua. Sobre todo para psicopedagogas y psicopedagogos en formación, se van a encontrar con eso, con una posición necesariamente activa y de agencia, la de decir, no, bueno,
este diagnóstico sirve para esto y para todo esto otro, no. O digamos, me aporta esta información, pero no me sentencia lo que puede o no puede hacer esa persona. Pues si aceptamos eso, ¿cuál es nuestro rol? Y quizá agarrarnos, ¿no?, de la frase de Untolich, que la deben tener, ¿no?, de que los diagnósticos se escriben con papel, ¿no?, en la infancia, porque Con lápiz. porque estamos hablando de un sujeto que se está construyendo y todavía está en constitución, ¿no? Démosle una oportunidad, si no... En propio devenir. Pues bueno, muy importante. Bueno, esto es importante, más me importaba en docencia, pero con ustedes también porque se trabaja, o sea, cuando trabajas con niños o niñas, trabajas con los representantes o las representantes, las familias. Entonces, como esto es para espacios educativos, por ahí a quienes les interese de docencia, los institutos, todos sea que ejerzan la ESI, o sea que deberían ser todos, están obligados a ofrecer espacios de capacitación, contención y qué sé yo, para trabajar en conjunto con las familias, ¿sí? Entendiendo que es un proceso en el cual la persona se va constituyendo de a poco y que necesita un apuntalamiento más allá de la institución escolar, y entonces hay una confluencia entre las dos instituciones fundamentales, bueno, creo yo, que es la familia y la escuela, ¿sí? Y lugares de socialización. Entonces como psicopedagogas o docentes o trabajen en escuela, bueno, conocer esto es importante también, porque también hay un trabajo para hacer con las familias. Familia, otro concepto a problematizar. Cuando decimos la familia no existe, ¿no? Eso ya lo sabemos, la familia es una fricción de determinado momento, o sea, la familia no existe. Existen las familias, las configuraciones familiares, los modos de socialización y qué sé yo, en los cuales acá hay un abanico bastante amplio, pero no completo, en el cual fíjense, en esto que estábamos hablando antes, que también se buscó, o yo busqué intencionalmente, que los dibujos no sean todas personas blancas, rubias, altas y demás, sino que no solo hay cuestión de género en la diversidad, o de sexualidad, sino de edades, para ir en contra de lo que es un prejuicio muy frecuente, que es el edadismo, y de cuestiones raciales. Y como ejemplo traigo la canción, ¿la escucharon esa? La de familia es mamá y papá. Bueno, no la voy a cantar, pero está buenísima, muy resistida también, ¿sí? Muy resistida. ¿Por qué? Por simplemente decir que la familia tipo no es el único destino y no es la única realidad. O sea, realmente, fíjense, o sea, ¿qué está diciendo? ¿Que está mal tener una familia u otra? No, justamente, que hay muchísimas posibilidades. Hay monoparentalidades, homoparentalidades, familias ensambladas, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que decíamos es esto, y esto está bueno para el consultorio, qué sé yo. Cuando llega alguien a consulta, sobre todo si es una persona, niño o niña, muchas veces uno de los mejores instrumentos es el dibujo, ¿sí? O dibujarme la familia, o qué sé yo. Bueno, es importante que las consignas o las peticiones sean bastante amplias, ¿sí? No, bueno, dibujame a tu mamá, a tu papá, que no sabes si tiene mamá, si tiene papá, si no tiene nadie, o si tiene otras personas. Entonces ya esos son lugares de violencia que van generando resistencia y uno después dice, ay, pero ¿por qué no progresó este caso? No quería trabajar, no estaba en un momento de aportar, no producía. Bueno, muchas veces son resistencias propias que las externalizamos porque ni nos damos cuenta que tienen que ver nuestro prejuicio desde el trato. Entonces esto, que las consignas sean lo más amplias posibles para que nadie se quede afuera, ¿sí? Lo mismo en un trabajo público, con un grupo de chicos o de chicas, esto, bueno, decime cómo se llama tu mamá. Bueno, es muy peligrosa esa pregunta, ¿sí? Porque no es solamente, no tengo mamá, bueno, no pasa nada. A ese niño o a esa niña puede ser tremendo porque es algo que es muy doloroso. Entonces, de nuevo lo de la no existencia. Si la familia única es esta, mi familia no existe, yo no tengo familia, porque lo que yo tengo no es una familia. Como que psíquicamente se interpreta de esa manera. Entonces, hay que tener mucho cuidado por la etapa vital crítica que es la infancia. Constitutiva y crítica, para bien y para mal. Para bien, como decíamos, si socializamos desde la igualdad, el respeto, la promoción de derechos y qué sé yo, vamos a contribuir a que la sociedad sea más justa, más equitativa, a que las personas nos tratemos más igualitariamente. Pero si somos violentos, las reconocemos, limitamos las capacidades o las potencialidades de las personas, bueno, es igual de crítica esa situación. Entonces se va a constituir una persona con una autoestima muy baja, que las modalidades de vínculo van a estar muy pobres, que seguramente, y esto muy específico de las y los psicopedagogos, que sus funciones cognitivas también tengan repercusiones, que su rendimiento escolar, pero bueno, esto de entender la complejidad y la lectura integral, esto yo sé que lo ven muy bien en la formación, pero uno me cuenta también para la educación sexual integral. Y algo que mencionamos en la anterior charla era la cuestión de que en la psicología pensamos que
son funciones, ¿no? La del padre y la madre son funciones que las puede ejercer cualquiera, ¿sí? Un tío, un hermano, etcétera, etcétera. Menos la tele y la compu, Sí. es un problema también muy grave. Y también la cuestión de quizá el referente, ¿no? Quizá justamente el referente de un niño, niño, adolescente es quien cumple esa función, ya sea paterna o materna, no importa, o las dos mismas en una sola persona, ¿sí? Totalmente. Esto se entiende, acá hacemos referencia, digamos, ya no hay la necesidad de que papá haga tal cosa y mamá haga tal otra, porque eso no tiene un sustento más que de prejuicio y de una socialización que llevamos. Así que, buenísimo. Se me olvidó decir, que me lo mencionaron, también se me olvidó en la primera charla y ahora lo menciono porque por lo menos hago justicia, que es que no, yo no nombré, por ahí me parecía muy específico, pero en realidad no lo es, que es a la intersexualidad. Sí, es muy importante, porque hoy en día hay muchos casos de intersexualidad. Cuando yo mencionaba que la biología también se está cuestionando esta binaridad de los sexos, la intersexualidad quiere decir de casos, muchos casos que hay, en los cuales las personas nacen con genitalidades o configuraciones hormonales que no son exclusivamente de varones ni exclusivamente de mujeres. ¿Qué se hace? Y por qué se conoce tampoco muy rápidamente, se interviene y se lo predispone a lo que esté más cerca de la funcionalidad reproductiva. ¿Sí? ¿Qué consecuencias genera? Primero, estas personas muchas veces no lo saben porque las familias se los ocultan, no saben que son intersexos o que fueron intersexos o que fueron intervenidos, y lo sienten en dolores físicos, imposibilidad de sentir placer, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense todavía cuántos avances se están haciendo y descubrimientos, que hoy en día hay toda una militancia de las personas para que se pueda respetar la intersexualidad y no se las intervenga en primera instancia y se pueda permitir que la persona crezca y decida qué quiere hacer o si no quiere hacer nada. ¿Sí? Hay una película re vieja sobre eso, me parece que XXI, me parece. Bueno, Sí, pero hubo un caso también acá en Argentina de un niño, niña muchísimos de 2 casos. años que estaba esperando a ver qué decía la justicia. Muchísimo. ¿Cuál es el problema? Un poco lo que mencionábamos antes. Inexplicablemente, supuestamente también, el género, o la sexualidad incluso, tiene incidencia en nuestra calidad ciudadana. Tanto es así que hasta el documento dice si somos varones o somos mujer. ¿Para qué dice si somos varones o somos mujer? En realidad uno lo tiene re instalado. Pero ¿qué dice de mi ciudadanía si soy varón o soy mujer? Son criterios clasificatorios. Pero ¿qué pasa? Cuando el niño nace hay que registrarlo. Entonces, no puedo poner no es ni varón ni mujer. Por hoy en día se están ampliando y cuestionando todos esos sistemas y por suerte se van encontrando lugares, aunque todavía son limitados, pero lo que quiero decir es no son casos aislados, son casos que son un montón. Entonces puedo buscar información, es interesante. Seguimos. Perdón si me voy por las ramas, pero me parece que está interesante por lo menos para presentar. Entonces, en contraposición a los mitos, a todo lo supuestamente que hace la educación sexual integral y qué sé yo, decíamos que hay que contraponer definiciones, la realidad de lo que es la educación sexual integral, significados, conversar con las familias, aportar tranquilidad a través de la palabra. Pasando limpio para que sí sirve la ley realmente, y esto hay que visibilizarlo también. Por ejemplo, es una pequeña selección de todo para lo que sirve. Autoconocimiento y autocuidado del cuerpo, esto que decíamos, conocer mi cuerpo, cómo funciona, cómo se llaman las partes, poder nombrar, ¿sí? Porque es mío, digamos, y el cuerpo es uno de los medios de comunicación con las otras personas, ¿sí? Y a veces nos olvidamos de eso. El autocuidado, ¿sí? Higiene, pero no solamente eso, autocuidado, qué me gusta, qué no me gusta, qué me genera dolor, qué no me genera dolor. Desarrollo de habilidades emocionales y sociales, todo este paradigma nuevo que está surgiendo de la inteligencia emocional es fundamental. ¿Sí? Aprender a manejar y aprender a respetar que mis emociones no están mal. No está mal estar enojado ni sentir tristeza. Lo que está mal es no saber qué me pasa y no saber qué hacer con eso. Visibilizar desigualdades en los modos de relacionarnos y de producir conocimiento. Un poco lo que veníamos hablando. Que todos los próceres eran solamente mujeres, los grandes autores eran varones, los grandes autores eran todos varones, los grandes artistas son todos varones. ¿Cómo puede ser? ¿No existían? Bueno, entonces empezar a deconstruir, de historizar qué pasaba, o qué pasó históricamente, o cuáles son las divisiones del conocimiento, o las posibilidades de acceso al conocimiento, o los lugares hegemónicos de conocimiento que se veían impedidas para ciertas personas solamente por su sexo biológico. O sea, lo cual suena absurdo ahora, pero sigue sucediendo. Generar vínculos más sanos y equitativos, fundamental. O sea, si yo me respeto a mí, me conozco, entiendo que vos sos, con tus diferencias compartís un montón de cosas conmigo, que tengo que respetarte, que la vinculación tiene que ser consentida y sana, y tratarte con suavidad y qué sé yo, justamente lo que va a hacer es que tratemos mejor a las personas, que tratemos mejor entre nosotros y nosotras. O sea, no es algo muy loco ni muy corrido de lo que está planteando la ley.
Y parecen cosas que deberían darse por sentado, pero profundamente y lamentablemente no se consigue, ¿sí? O sea, el modo de relacionarnos sigue siendo bastante violento. Entonces, es muy importante. Promoción de la salud y prevención de las enfermedades, que es lo que generalmente quienes hemos tenido algún tipo de contacto con la educación sexual es lo que más vimos, ¿sí? Y eso también tiene un porqué. Porque la sexualidad generalmente se toma como un problema, o como algo a evitar, o como algo peligroso, ¿sí? Entonces antes veíamos ESI solamente como algo que te puede producir, o sexualidad, como que te puede producir embarazos, enfermedades, que es violento, que no te va a gustar, que hay que evitarlo, que no hay que hablar de eso, ¿sí? Entonces eso también contribuye a que las personas no quieran hablar de determinada temática que socialmente se dice que sus consecuencias son profundamente negativas. Por ahí eso es un problema que repercute mucho en el aula. Hay muchas familias que no permiten que sus hijos presencien charlas sobre educación sexual integral en el aula y las retiran. ¿Qué sucede con esos niños que no pueden acceder a esta información? Porque tampoco los papás están abiertos a conocer la técnica. Claro, eso es muy importante, y un poco lo que comentábamos hoy es que es muy importante desde el vamos, por ejemplo en una reunión de padres, poder esto, desmitificar y decir, mira, ¿qué vamos a trabajar? Más allá, o sea, ¿ustedes qué piensan que puede llegar a trabajarse? De repente hay muchas religiones que no lo aceptan aún contándoles de qué se trata. Claro. El tema de lo que sucede acá, o sea, es como que acá me pongo medio, qué sé yo, no sé cómo nombrarlo, pero es una ley. Entonces, es como que yo no quiero que me den matemática. La verdad, por mí, que mis hijos no reciban matemáticas, entonces, ¿qué voy a hacer? Una clase puede faltar, a 2, 3, 4, porque ella hay una cuestión normativa, académica, en la cual tiene que atenerse porque no es lo que la familia quiera, es un derecho de ese niño y de esa niña. Entonces, como que me digan, no, yo no quiero que mi hijo, que ha sucedido, no quiero que mi hijo se interne, por ejemplo, porque también no quiero que esté internado. Y bueno, no es una cuestión de los derechos del niño, ¿sí? Entonces, lo que pasa es que a veces, sobre todo con la educación sexual integral, es como, bueno, hay que pedirle permiso a la familia, o hay que mandar una notita avisando. No, bueno, mandás una notita avisando que vas a enseñar ecuaciones. Entonces, no es casual, está bien, no es un tema igual que los demás. Por eso no es que solamente nos limitamos a decir, bueno, es una ley y ya está. Tratamos de aportar, de discutirlo, o no de discutirlo, pero de argumentar y de darle palabras y más seguridad a esa familia. Pero si la resistencia persiste, al punto de negar el derecho de ese niño o a esa niña, y hay que obrar institucionalmente. Digamos, eso es una cuestión de, se le está negando la educación a un niño o a una niña. Entonces, no puede esa ser. institución igual también la que tendría que apoyar y defender ese derecho. Absolutamente. Absolutamente. Uno no tiene que posicionarse como, bueno, yo estoy solo contra esta problemática, porque en realidad todos y todas los actores y los agentes de la escuela tienen que bregar por eso, que se garanticen esos derechos. Por eso digo, es muy importante esto del empoderarse de la ley y conocerla, porque te da todos los argumentos para dar el contenido y para poder hablar de sexualidad respetando la terminología y las instancias de cada momento evolutivo, ¿sí? Eso es cierto, y la ley lo contempla. Para iniciar hay contenidos específicos, para primaria y secundaria también, ¿sí? Pero no permitir que alguien diga, bueno, no, a mí no me gusta que me lo des, porque en el sistema en el que nos encontramos la educación es obligatoria, ¿sí? Y esto es un contenido obligatorio y es un derecho humano. Entonces, justamente esto de que el niño no es un objeto, sino que es un sujeto de derechos, bueno, hay que hacerlo valer. Y como decía antes, a veces nosotros o nosotras somos las únicas personas que bregan por eso, o por lo menos en este aspecto, o respecto de determinado derecho, y ningún derecho debe ser vulnerado. Entonces es muy importante, porque es una responsabilidad. Pero no deja de ser complejo, es muy fácil decirlo, pero es muy difícil llevarlo a la práctica porque estas resistencias aparecen y sigue complicado, es muy difícil. Que aparecen en las mismas escuelas. Muchas veces aparecen en las mismas escuelas, o las escuelas no quieren problemas, entre comillas, porque es muy dificultoso. Nosotros tenemos que pensar en ese sentido. Se le está negando un derecho, se está violando la ley, y nuestro deber es que se garantice, ¿sí? Entonces, bueno, yo sé que no contesta satisfactoriamente porque es muy difícil, porque hay que estar ahí, pero bueno, quizás nos da un poco más de herramientas para poder decir, bueno, hay un marco legal institucional. Lo que a mí me sirve mucho, o siempre invito, es a pensar en la ley de educación sexual integral, ya más allá de la ley de educación sexual integral, una ley enmarcada en los derechos humanos. Entonces es como si uno se entera de alguna violentación o algún abuso de un niño o de una niña, la familia te puede decir, yo no quiero denunciar, y uno está obligado a denunciar,
por más que la familia lo quiera, porque ese niño no es de la familia, es un sujeto autónomo, que todavía no puede ejercer la totalidad de sus derechos, pero los quiere. ¿De qué es la responsabilidad? De todos y todas los adultos y las adultas, más si somos profesionales de la salud mental. ¿Sí? Así que bueno, esto es importante tenerlo en cuenta, pero es re complejo. Entonces, ¿qué más? Bueno, desarrollo de la noción de intimidad, esto es fundamental, sobre todo en inicial se empieza a trabajar, bueno, qué es lo íntimo, qué pasa con el secreto, qué puedo contar, qué no puedo contar. Muy importante, y además yo digo, se le suma mucho, porque genera mucha confianza, tanto para la familia, o sea, ya que la familia puede trabajar la noción de intimidad, bueno, a mamá y a papá les tenés que contar todo, nosotros siempre vamos a estar de tu lado y qué sé yo, ese vínculo que se genera, que por ahí invisibilizando la temática no se genera, es súper valioso. Y lo mismo en el aula o en un trabajo profesional, poder lograr lo que decimos en psicología, una transferencia, o que esa persona no solo que te vea como un profesional, sino que confíe en vos y alguien que puede contar, es fundamental para la evolución toda, ¿sí? Y para el desarrollo todo de ese niño o de esa niña. Poder distinguir eso, ¿no? De qué es un secreto. Absolutamente. ¿Qué cosa es un secreto? Exactamente. De quién se puede contar es muy importante y trabajarlo en inicial. Totalmente. Más que nada, poder prevenir un montón y descubrir. Exactamente. Y eso se consigue solamente visibilizando y nombrando las cosas. Dejar de decir de esto no se habla, esto no importa, ya en algún momento se enterará. Decíamos hoy, cuando no hay ESI, ¿qué nos educa? Bueno, el porno, la tele. ¿Y qué pasa con esas representaciones? Son violentas, son ficticias, tienen modelos hegemónicos que no tienen nada que ver con la realidad. Entonces, si tenemos la oportunidad de recepcionar esa demanda de información y esa curiosidad, entendiendo que los niños y las niñas tienen una sexualidad, que guste o no, que tienen curiosidad, que tienen un cuerpo y sienten y demás, si miramos para un costado, desde nuestro lugar de responsables sociales, de la salud mental y agentes socializadores, la estamos dejando muy solos y muy solas. ¿Sí? Entonces es bastante negligente. Pero bueno. Y sobre todo lo que a mí más me interesa es que contribuya a la prevención y visibilización del abuso sexual infantil. Justamente por todo esto, porque antes nadie nombraba, porque el niño sabía que algo andaba mal, con suerte se daba cuenta de que algo andaba mal, pero no sabía qué, ni nombrar las cosas. Hoy en día, si uno le enseña a ese niño cómo se llaman las partes de su cuerpo, quién las puede tocar y quién no, cómo tiene que ser y cómo no, te puede decir, mira, tal persona me hizo esto que no debe, de esta manera, y no me gustó. ¿Sí? Y eso es algo que es una herramienta fundamental. Porque, bueno, si querés seguimos. Profundizando más en este tema, traje algunos ejemplos. Primero una estadística. Por cada 1000 casos denuncian solo 100 y solo uno recibe condena. Esto de que parece hasta dar vergüenza denunciar, nadie se quiere acercar. Bueno. Estadísticas dicen que el 75% de los abusadores están dentro de la familia. Por eso es importante esto, decía yo, no para, bueno, no, hay que desconfiar de la familia, qué sé yo, no. Pero para darnos cuenta de que a veces somos los únicos o las únicas receptores y receptoras que realmente tienen interés profundo de que esos derechos se garanticen. ¿Sí? Y que un niño o una niña no sufra violencias. Esto sí, en consulta muchas veces, a ver, nosotros y nosotras y ustedes trabajan con el psiquismo, con un montón de dimensiones, pero con cuestiones muy profundas que hacen emerger cuestiones que por ahí están olvidadas o sepultadas o que pasaron y no se contaron nunca. Entonces hay que saber manejarlo cuando aparece eso. No hay que tener miedo ni pensar que otra persona se va a ocupar de eso. No, somos nosotros y somos nosotras. Entonces, esa recepción, lo que hace la educación sexual integral es favorecerlo, ayudarnos, darnos otro marco, darnos herramientas. Y eso hay que celebrarlo. Porque no es que está mal, es como cuando proliferan las denuncias por violencia de género. Mucha gente dice, no, ahora hay más violencia. No, se visibiliza más. La gente tiene menos vergüenza de denunciarlo porque se da cuenta que no es culpa suya ser violentada. En este caso lo mismo, uno dice, wow, ¿cuántos casos? Ojalá no hubiera, bueno, pero los hay. Entonces hay que hacer algo, ¿sí? 368 casos de abuso infantil y adolescente gracias a la ESI, o en una sola jornada 4 casos dramáticos, ¿sí? Lo cual es de celebrar, no que existan los abusos, sino que se pueden visibilizar y operar sobre eso y rescatar de esa situación. Seguimos si quieres. Y además estos casos pasan, porque uno por ahí, como está tan invisibilizado, parece como, no, bueno, a mí no me va a tocar un caso de abuso sexual infantil o lo que sea. Y en realidad está invisibilizado, pero hay un montón, lamentablemente. Y de otras violencias, no solamente de eso. Entonces los casos van a estar. Y les van a llegar a ustedes, como van a llegar a mí, como van a llegar a todos y a todas. Entonces sean quienes puedan responder. Esto es por niveles, para quienes les interese la docencia o sean docentes. Les dejaba como yo un recurso, como dije, que para mí el enfoque no es dar recursos técnicos, porque eso
una vez que uno conoce la ley, lo puede crear, porque somos creativos y creativas, y tenemos un montón de ganas de laburar, y más así en formación. Pero si quieren buscar un lugar oficial, la ley, además de estar muy buena, cuenta con mucho material oficial especializado en cada nivel. Entonces, en argentina.gov.ar/educación/ESI/recursos tienen para inicial, primaria, secundaria, educación especial, jóvenes y adultos, familias, formación docente, etcétera, etcétera, etcétera. Esa página está buenísima y ese recurso está zarpado. Se me fue el academicismo, pero no importa. Y bueno, aprovechenlo y úsenlo. Después le vamos a mandar a quienes dejen su mail y estén interesados o interesados algún material con las leyes más importantes, que igual las pueden encontrar en internet, pero para tenerlas juntas, si quieren el PowerPoint, y sobre todo, habíamos pensado en dar algunos recursos bibliográficos. ¿Qué pasa? Decíamos, bueno, si le mandamos 20 libros, cuando uno está tratando de interesarse en algo y te mandan 20 libros, no había ninguno. Entonces, el trabajo que yo estuve tratando de hacer, que no fue muy difícil igual, porque por suerte tenemos referentes y referentes, es decir, seleccionar 2 autoras con libros muy paradigmáticos, por lo menos para que puedan iniciar a conocer sobre ESI, sobre educación sexual integral, sobre modos de aplicación. Hay cosas específicas para psicopedagogía, obviamente, búsquenlas, porque están muy muy lindas, y para psicología también. Y principalmente elegí a Morgade y a Faur. No sé si escucharon nombrar, pero son personas muy representativas con libros muy introductorios, pero muy profundos, para que después ustedes busquen lo que quieran, porque información hay un montón. Hay artículos, hay información académica, información más experiencial de profes, de psicopedagogas o de psicólogas que contaron experiencias. Así que eso buenísimo, si querés seguir. Bueno, y esto como una enfatización más o menos final de algunas cosas que yo quisiera que sigamos pensando. Si querés les paso rápidamente esto para que vayan chusmeando. Pero es un cuadernillo pequeño de educación sexual integral, pero así como pequeño tiene un montón de información. Como para que vean que los materiales están. A veces no nos animamos a buscar y nos apropiamos de la ley, pero están, está lleno de recursos. Entonces, la ley es una herramienta fundamental para ampliar e instrumentar derechos. No debemos temerle, debemos apropiárnosla y visibilizarla en su espíritu real, reconstruyendo los mitos que se sedimentan a su alrededor, diciendo qué es ESI y qué no es ESI. Eso ya es fundamental. Nuestra responsabilidad como adultos, adultas, docentes, profesionales de la salud mental y demás es que se garanticen y respeten los derechos de niños, niñas y adolescentes. Y la educación sexual integral no es una excepción. Y acá aparece lo que mencionábamos, que desde la ley se llama principio de corresponsabilidad. ¿Qué es esto? Cuando se pasa de considerar al niño como bajo la tutela del adulto y como objeto del adulto, ¿sí?, del cual no tenía casi facultades propias, a considerar al niño o la niña como un sujeto activo o sujeta activa de derechos en pleno goce y demás, como se entiende que muchas veces no están con las facultades de hacerlo valer en su totalidad, se establece el principio de corresponsabilidad, que es que todo adulto y toda adulta tiene la responsabilidad de, si acaso conociese que no se está garantizando o se está violando o no se está respetando alguno de estos derechos, bregar porque se haga, ¿sí? Sea tu hijo o no sea tu hijo, lo conozcas o no lo conozcas. Entonces es como que va también empoderándonos en el sentido de decir, tenemos algo para hacer, ¿sí? No mirar por un costado, sí me incumbe, ¿sí? Sí me incumbe. Y bueno, tiene que ver con eso, con no ser cómplices ni sujetos pasivos observadores, sino decir, bueno, ¿qué cartas puedo tomar? Lo cual es fundamental conocer las leyes, ¿sí? Y manejarlas y apropiárnoslas y leerlas muchas veces y ver qué pasó con esas leyes. El silencio no es salud y la información posibilita la libre expresión y elección. O sea, por no hablar de algo no significa que no va a existir, ¿sí? Cuando algo nos da miedo, si lo censuramos, no estamos resolviendo nada. Tampoco es culparse a uno, porque a veces hay cuestiones que son muy sensibles y producen mucho dolor, porque ver a otra persona sufrir ya es doloroso, y lo sabemos, psicopedagogas y psicopedagogos, y desde la psicología también, es muy doloroso, pero a un niño o a una niña es peor todavía, porque hay una indefensión distinta, y hay como, digamos, las niñeces, digamos, que sufren, es como que generan, por lo menos generan muchísima más sensibilidad, pero es que eso nos sirve para motivarnos a hacer algo al respecto. La información, al contrario que el silencio, posibilita la libre expresión y elección. Si decíamos hoy, uno no puede ser realmente libre si no conoció las distintas opciones. Digamos. Si uno simplemente sigue el camino que nos predispusieron y las posibilidades que dijeron que teníamos, bueno, eso, por lo menos como yo lo veo, no es libertad. Entonces, poner el abanico de posibilidades, de cuestiones que está bien ser, y que no es necesario seguir lo que otras personas quieren, eso realmente posibilita la libertad.
Entonces cuando dicen, no, se busca adoctrinar, se busca que se... No, justamente al contrario, se busca desadoctrinar. A nosotros y a nosotros. Los niños no son objetos, sino sujetos activos de derecho. Y ya terminamos con el agradecimiento. Bueno, gracias por el interés y la vocación. Decíamos que se valora mucho que se acerquen, que se interesen, la verdad. Está buenísimo. Gracias por la atención, por la participación. Ahora igual abrimos el conversatorio si alguien quiere aportar algo, dudas, inquietudes. Pero bueno, eso. Y acá hoy dije que es un mensaje como muy naif, muy Cris Morena, pero me gusta igual dar algo como positivo, que es como que bueno, hay personas pensando, por lo menos cuestionándonos que el mundo no está tan bien como está. Entonces, seguir laburando en un mundo más inclusivo, en el cual no se está buscando nada mucho más raro que nadie se sienta mal por ser quien es y por sentir lo que siente, lo cual parecería absurdo, pero sigue pasando. Entonces, esto que parece tan básico, tengámoslo muy presente y entendamos que hoy en día, si bien vamos en camino a eso, no está del todo garantizado. Entonces, nuestro rol puede favorecer a que eso mejore. Entonces, hagámoslo. Y bueno, la educación, y acá yo le agregaría la contención, la escucha, estar subjetivamente para un otro, el reconocimiento, son herramientas de transformación, ¿sí? Producen efectos subjetivos hermosos. Entonces, valoremos nuestro rol. Futuras y futuros psicopedagogas y psicopedagogas, ustedes pueden ser quien alivie a una persona que viene sufriendo hace mucho tiempo, pueden ser quien le dé el apoyo a una persona que se ve encerrada en una identidad que no le corresponde, pueden ser la persona que diga, no, mira, este chico no es que tiene un problema de aprendizaje únicamente, le está pasando todo esto. Por eso es fundamental el trabajo interdisciplinario y poner nuestra cuota. No aceptar diagnósticos solamente como destino último, ni discursos imperantes, sino informarnos y nada, esto. Estar para el otro y para la otra. Así que bueno, muchísimas gracias. Agrego quizá que a veces el mejor recurso que tenemos es escuchar al otro y quizá de esto se trata un poco el eje de las charlas, ¿no? De afinar un poco el oído, dirigiéndonos o en dirección a nuestra ética profesional, ¿no? Seamos sujetas éticos y la verdad que ejerzamos un rol que es tan importante como dirigido a la salud mental de una manera bien hecha, ¿no? Así que bueno, invito a preguntar una serie de preguntas de lo que ustedes quieran. Preguntas, comentarios, si esperaban otra cosa, si les parece que algo podíamos haber hablado, si les quedó resonando algo. Lo que le despertó, la opinión que tenga, porque... Yo les agradecería y me agradecería que digan lo que digan. Nada está mal y nada está bien. Alguna devolución, un feedback, para saber que hay alguien ahí escuchando. Así que anímense que tenemos un rato más. No vamos a obligar a nadie. Está buenísimo que esta charla pueda escucharla. Me gustaría tipo que la escuche toda mi familia. Bueno, que vean la unidad académica que vamos a... No, porque está muy bueno que las personas que no son del ámbito sepan lo que es. Total. Para que lo entiendan y lo practiquen. Yo coincido con lo que vos decís, pero agrego esto que también es necesario loca, porque muchas veces tenemos el sesgo de que nosotros ya nos deconstruimos, ya conocemos todo. Entonces está bueno también laburar las puertas adentro. Y esto no es bueno, qué lástima que no fue más abierta, sino que hoy en día, como esto, como nadie es experto, es esto ahora, estas preguntas, porque lo principal que yo tengo son preguntas, vos misma, como gente activa, las podés transmitir. Entonces lo lindo es eso. Y vas a tener de dónde responder, tenés que buscar en eso. La idea también es la dirección, ¿no? Cuando se baja quizá una política desde una institución, quizás se hace de arriba para abajo y por eso quizá ustedes están recibiendo esta charla como la han tenido anteriormente los directivos y las directivas y los docentes de la institución. Y convaremos para estudiantes de secundaria, yo u otras personas, hay mucha gente trabajando en eso y por suerte, entonces, porque todos y todas tienen que saberlo, pero hay también especificidades, entonces para mí no es lo mismo conversar con personas que van a incidir en un diagnóstico o en un acompañamiento a una personita, digamos, con ciertas dificultades, que alguien que lo va a hacer más del lugar de la educación, que alguien que lo va a hacer más del lugar del arte o del deporte, entonces también tiene sus especificidades. Pero sí coincido que no se agote acá, y mucho menos. Yo quería decir que me parece que es muy importante que en nuestra profesión o en nuestras futuras profesiones se den este tipo de charlas, porque más allá de que estemos
tantos años, ¿no? Leyendo tanta teoría y diferentes autores, somos personas primero que queda muchísimo por construir y todavía sigue estando esa mirada, que esta profesión es muy dura, como dijiste, y muchos tal vez, para algunos no, pero nos hemos encontrado con muchos prejuicios y duele mucho porque decir, para esta persona se supone que es la que tiene un valle que es más amplia, ¿no? Y me está negando, o no te sentís escuchado, o ese silencio que no es visto como un grito de ayuda o de abrazo, de contención, porque a veces por ahí se quedan en eso. Y más allá de toda la teoría, creo que es muy necesario tener este tipo de Yo cuento, espacios. sumando a lo que dice Melissa, cuento una anécdota muy cortita, pero en un curso, hablando de configuraciones culturales, es decir, bueno, en profesor de educación física, pero pensémoslo desde dos puntos de vista, dos perspectivas. Ustedes son dueños de un gimnasio, tienen que contratar a un profe para el gimnasio en la parte de musculación. Y se les presenta chicas, chicos, profesionales, con su título y demás, y un trans o alguien, ¿no? Con otras particularidades. Y entonces, bueno, ¿a quién contratan? Y no, el que esté mejor formado, el que tenga más trayectoria formativa en esto. Ok, ahora pensémoslo, porque políticamente es muy correcto, está bien que lo digamos, pero ahora pensémoslo desde el lugar de empresarios. Ustedes tienen que sostener este gimnasio, ¿sí? Competir con otros. Ahora, honestamente, ¿a quién contratan? Bueno, no, si lo tengo que mirar así, a un hombre. Porque lo que normalmente vemos en los institutos, en los gimnasios, es que generalmente en el área de musculación se sienten más cómodos con un par que se parece, como que tiene más conocimiento que una chica y sin lugar a dudas si se le parece, por ejemplo, a un travesti. Entonces, digo, ¿no? Desde la letra, desde el discurso, lo decimos maravillosamente y de forma muy florida y después cuando vamos a la realidad no estamos tan atravesados. No lo hacemos tan operativo, ¿no? Yo calculo que de acá a un tiempo, mencionaba justo esta palabra en la charla anterior, ese sacudón que nos genera, haciendo una analogía de lo que dice un filósofo que en lo particular me encanta y dice que la filosofía rasca donde no pica, y esto creo que también sirve para generarnos y movilizarnos y hacerlo operativo, ¿sí? Hacerlo concreto, hacerlo real, hacerlo cotidiano. Nos va a costar, pero Sí, está sí. bien que cueste todo. Hay que dar la lucha. Coincido mucho con lo que decís vos, totalmente. Es muy importante el discurso y la palabra, es muy importante también para frenar estas elecciones. Y por eso, futuros y futuras profesionales, que muchas veces creemos no, porque la posición hegemónica o el modelo médico hegemónico, está bueno criticar un montón de cosas, pero también hacernos cargo de que nosotros y nosotras, cuando somos profesionales, tenemos un montón de posibilidades de cambio también, que son difíciles. Muchas veces se quedan solo en el discurso, entonces que no se queden solo en el discurso. Pero bueno, es eso, invitar a eso. Otro mito que surgió en la primera charla, quizás, que realmente no surgió, pero quizás surgió el mito de que esto fomenta la cuestión pro aborto, ¿no? Por decirlo de alguna forma, quizás nosotros que venimos de la rama más humana, los psicólogos nos tienden a catalogar de progres, y quizá no es así. Hay que saber también manejar el estigma, por decirlo de alguna manera, tener la inteligencia emocional suficiente para que alguna persona que quizá no piense de alguna manera que no creemos correcto, tener la habilidad para hacerla verle las cosas de diferente manera, si se puede. Si no se puede, bueno, mala suerte. Nosotros intentamos y fuimos éticos, ya te digo, profesionalmente. Sí. No, quería decir que todas estas charlas nos van a servir en un futuro, a pesar de que estemos, en mi caso, en primero, o las chicas están más avanzadas, a aportar nuestro granito de arena para ir cambiando toda esta situación. Y no solo desconstruirnos nosotros, sino intentar, como decía ella, a la familia y a todo nuestro entorno. Y así vamos a ir. Sí, en un futuro y en un presente. Y además otra cosa, hay una formación curricular que está buenísima en todas las carreras, ¿no? También en psicología. Y hay muchas cosas que uno puede hacer extracurricularmente. Entonces, eso, animarse y buscar también información. Entonces está bueno. Así, coincido, te va a servir en el futuro y ahora también. Sí. Está bueno que eso de que nos puedan dar material por email, porque por ejemplo a veces yo también estoy en primero y me faltan herramientas y muchas más que por ahí a las chicas que ya les falta poco para recibirte. Y está bueno para poder hablar con un adolescente, para poder hablar con una persona mayor, que quizás no
buscar la forma y el tener leído y lectura, tener material sirve muchísimo. Y que hay un recurso muy importante, que son ustedes. Como vos decís, hay compañeras que tienen otro recorrido, y las compañeras están acá, entonces crear lugares de encuentro y comentar. Incluso tienen compañeras, me mostraba del consultorio externo, consultorios que ya están trabajando, o docentes que están súper predispuestas. Ahí están, porque ellos y ellas tienen casuística, tienen experiencia, entonces eso es un recurso importante también. No toda la formación se da dentro del aula y con compañeros y compañeras del mismo año. Estos lugares, che, juntémonos a un grupo de estudio, estudiemos sobre esto, conversemos, busquemos información. Eso es fundamental, ¿sí? Pasa que no te lo van a decir en la formación, porque a veces nos quedan cosas por fuera, los que estamos en docencia, y no todo se puede, pero para mí eso es fundamental también. Creo que uno de los espíritus es eso, ¿no? Fomentar el encuentro, ¿no? Quizá, por eso decía que quizá... Este aula me encanta, está buenísima. La próxima podamos encontrarnos con los directivos y los docentes también de la institución. Espero que esto siga y que les haya servido. No sé si tienen alguna pregunta más o alguien quiere hacer algún comentario, pero si no, bueno, damos por finalizada la charla y muchas gracias por venir y Gracias. esperamos la próxima que siga habiendo la misma convocatoria y esperemos estar a la altura de continuar teniendo disertantes como Bruno, que es muy difícil, quizás es lo que más cuesta, ¿no? Decir, quizás pasan por mi filtro de decir qué persona yo quiero que transmita algo y cuesta conseguir gente como él, así que quiero otro aplauso para él porque... Muchas gracias. Cualquier cosa, el nivel o el contacto de que sigamos. Gracias. Chicas, hay café acá. Ah, sí, tomen café. Coman bizcocho.